Pues iniciamos. Representación digital de la información. Vamos a iniciar con el primer tema que hace referencia a la representación digital de la información. Tenemos el sistema binario. Indica lo siguiente. Dice, en las computadoras, la información se representa y se almacena en un formato binario. En este caso, binario digital. El término bit es una abreviatura de dígito binario y representa el dato más pequeño posible. Entonces, primero vamos a empezar a determinar qué es el sistema binario. Yo creo que tal vez de pronto esto usted ya lo vio en su momento en básicos. El sistema binario es un sistema que, a diferencia del que nosotros trabajamos usualmente, que es el sistema de base 10, del 0 a 9, el sistema binario solamente se trabaja de ceros y unos, nada más. Entonces, este sistema binario es un sistema, como que si fuera un lenguaje, que la computadora puede interpretar. Es un lenguaje que la computadora puede leer si lo quiere ver de esa manera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del término bit, nos hacemos referencia de que el bit puede ser un 0 o puede ser un 1, ¿sí? El bit solamente puede tener esa expresión, o 0 o un 1 nada más. Ok, y el sistema binario, ¿por qué se lo lee la computadora? Porque la computadora es un aparato eléctrico que obviamente trabaja con electricidad. Por lo tanto, no es como nosotros que podemos interpretar, como dice acá, los seres humanos interpretamos palabras e imágenes, las computadoras interpretan patrones de bits. ¿Eso qué significa? Nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad y la habilidad de, si podemos ver una imagen, podemos interpretar lo que está en esa imagen, ¿sí? Si escuchamos un sonido, podemos interpretar y también reconocer ese sonido. Sin embargo, las computadoras no pueden hacer absolutamente nada de eso. Si usted quiere que una computadora le represente una imagen, o en este caso, pues pueda detectar el tipo de imagen, necesita trasladárselo en formato binario para que él lo pueda interpretar o lo pueda leer. Dice también, un bit solo puede tener dos valores, el dígito 1 o el dígito 0. Por eso es que algunas veces usted en algunas películas, en imágenes, ha visto un montón de ceros y unos, porque es el sistema binario que solamente pueden interpretar los computadores y también pues, microcomputadoras como celulares, tablets, etcétera. Ese es el sistema binario que se compone de ceros y unos, sistema que solamente las computadoras o aparatos electrónicos pueden leer. Sin embargo, aquí entra en escena el código ASCII. Dice, las computadoras utilizan códigos binarios para representar e interpretar letras, números y caracteres especiales mediante bits. Un código muy utilizado es el código estadounidense normalizado para el intercambio de información, también conocido como ASCII o código ASCII. Con ASCII, cada carácter se representa mediante una cadena de bits. Por ejemplo, tenemos acá la A mayúscula se representa con la siguiente cantidad de bits o de números binarios: 0, 1, 5 ceros, 1. El número 9 se representa con 0, 0, 3 unos, 2 ceros y un 1. Y el signo numeral se representa con 0, 0, 1, 3 ceros, 1, 1. Ok, dice, cada grupo de 8 bits, como las representaciones de letras y números, se conoce como byte. Ok, ¿a qué punto quiero llegar con esto? Por ejemplo, cuando usted viene y presiona la tecla A mayúscula, básicamente usted como ser humano está sabiendo, está enterado de que está presionando la A mayúscula. Sin embargo, la computadora no recibe la A mayúscula para que él la pueda entender, porque él no sabe ni siquiera qué es una A mayúscula. Lo que recibe la computadora es este código, 01, 3 ceros, 5 ceros, 1. La computadora, al recibir ese código, sabe de que tiene que mostrar en pantalla o sabe que le ingresaron una letra A mayúscula, ¿verdad? Cuando usted presiona la tecla 9 de su teclado, usted lo que está haciendo es que está mandando un código 0031001, el cual la computadora entiende de que es un 9 el que él debe proyectar en pantalla o bien haya recibido. Al igual que pasa con el numeral, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque cuando obviamente nosotros colocamos algún texto en nuestro teclado, algún número, básicamente no estamos colocando los números y las letras como tal. Estamos presionando una serie de códigos que van directamente transmitidos hacia la computadora, en este caso el procesador, que los va a poder interpretar y seguidamente darnos una respuesta.
Ahora ustedes se imaginarán lo siguiente. Cada vez que usted va tecleando, imagínese la gran cantidad de códigos de ceros y unos que la computadora tiene que leer, ¿verdad? Para poderle dar interpretación a lo que usted está enviando. Como dice en la parte de abajo, y había leído hace un momento, dice que cada grupo de 8 bits, como las representaciones de letra y números, se conoce como byte. ¿Eso qué significa? El bit es solamente un 0 y un 1, pero el bit como tal no representa ni una letra, no representa un número de base decimal, no representa ni una canción, no representa absolutamente nada, solamente 0 y 1. Sin embargo, si usted toma un conjunto de 8 bits, eso ya la computadora lo puede interpretar como una letra, como un carácter especial o como un número. ¿A qué me refiero con esto? El conjunto de 8 bits, que ya bien puede ser que sean 8 ceros u 8 unos o una combinación de estos, es la representación o va a representar algún dato, que en este caso puede ser texto, número, también carácter especial u otro, que la computadora va a poder interpretar. ¿Sí? Los códigos se pueden usar para representar casi cualquier tipo de información en formato digital, como datos informáticos, gráficos, fotos, voz, video y música. Ahora imagínense cuántos bits contiene un video o una foto que la computadora tiene que interpretar, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el código ASCII, conjunto de 8 bits que al final la computadora puede interpretar como un dato que nosotros ya podemos leer. Continuamos con el siguiente punto. Solo permítanme. Pueden apagar sus cámaras, jóvenes, no hay problema. Dice unidades de medición. Tenemos acá entonces lo siguiente, bit. Y acá, entre paréntesis, como usted puede observar, tenemos lo que sería la letra que lo representa. Eso es muy importantísimo porque nos va a salir más adelante. El bit se representa con la letra B minúscula. Y dice, es el elemento más pequeño de información de la computadora. Como les había indicado, puede ser un 0 o un 1. Un bit es un único dígito en un número. Es un único dígito en un número binario, 0 o 1, los cuales agrupados forman unidades más grandes de datos en los sistemas de las computadoras, siendo el byte, 8 bits, el más conocido de estos. Por lo cual se deduce que el bit es la representación más pequeña de datos. Ok, entonces, como dice, el bit solamente puede ser el 0 y el 1, nada más. Pero el conjunto de 8 bits hace un byte y el byte ya puede representar una letra, un número o un carácter especial. Tenemos por consiguiente el siguiente término que sería byte, que se representa con la letra B mayúscula. Dice, llamado también objeto, el cual se describe como la unidad básica de almacenamiento de información. Generalmente equivale a 8 bits y es la unidad de medida, UOM, más pequeña empleada para representar la capacidad de almacenamiento de datos. O sea que en sistema de almacenamiento digital, el byte es la unidad eh, de medida que lo representa a este sistema. Luego tenemos otra medida un poquito más grande que le sigue al byte, es el kilobyte, KB, que dice que es una unidad de medida utilizada en informática que equivale a 1024 bytes. Es una unidad común para la capacidad de memoria o el almacenamiento de las microcomputadoras. Entonces, dice que ya 1024 bytes ya equivale a un kilobyte. Ok, en este punto vamos a ver otras tres medidas que vamos a estar trabajando en nuestros ejercicios que vamos a ver más adelante, que son las siguientes. Tenemos el megabyte. Dice que es una unidad de medida de cantidad de datos informáticos. Es un múltiplo binario del byte que equivale a 1.000.000 de bytes. Ahora bien, fíjese en algo muy importante. Esto solamente es un punto que quiero aclarar. No me voy a ahondar en esto porque el tema de la clase no es esto en sí. Pero tenemos acá que dice que el múltiplo binario del byte, perdón acá, que equivale a 1.000.000 de bytes. Obviamente usted cuando ve 1.000.000, pues espera ver el 1 y el montón de ceros a la par. Sin embargo, acá no lo está viendo. Aquí tenemos 1, 0, 48, 576 bytes. Es decir, esto no representa 1.000.000, sino que está representando un poco más del millón. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Porque acá estamos trabajando con el múltiplo binario. ¿Eso qué significa? El múltiplo binario o el sistema binario es un sistema que se rige como base el número 2, ¿sí? Por eso de binario, ¿sí?
En cambio, en el sistema decimal es donde nosotros basamos con sistema de base 10. Por lo tanto, al momento de hacer equivalencias, el millón no nos queda con el 1 y el montón de ceros, como pasa en el sistema de base 10, sino que acá excede un poquito más debido a que estamos en sistema binario, ¿verdad? De ahí es porque a veces cuando vemos acá no vamos a encontrar el montón de ceros, sino que encontramos una cantidad un poquito más allá del millón de bytes. Tenemos también como siguiente punto el gigabyte o como se representa como GB. Dice que es un múltiplo de byte del símbolo GB que se describe como la unidad de medida más utilizada en los discos duros, el cual también es una unidad de almacenamiento. Y aquí tenemos un gigabyte que consta de la siguiente cantidad de datos, que son más de 1.000 millones, en este caso de bytes. Y por último tenemos el terabyte, que es la unidad de medida de capacidad de memoria de dispositivos de almacenamiento informático. Su símbolo es TB y coincide con algo más de 1 trillón de bytes. En aquel entonces, cuando todavía empezaban a existir lo que eran los CD-ROM o los DVD, la información se llevaba en megabytes. Luego, con los discos duros, memorias USB, que ya son de más capacidad, hablamos en términos de giga. Y ahora, cuando estamos hablando de discos duros que ya son para lo que serían cámaras de seguridad, por la capacidad que tienen que tener estos discos duros para guardar tanta cantidad de video, hablamos de terabyte. Ok, vamos a pasar al siguiente punto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, no duden en consultarme. Tenemos acá medidas de conversión a bits. Tengo acá yo una lista de unos términos de conversión, ¿verdad? Unos puntos que yo necesito que esté en su momento, los tenga ahí a la mano, para que al momento que trajemos ejercicios o incluso en el mismo examen, sepa cómo hacer las conversiones. Tenemos acá solamente conversión a bits, nada más. Tenemos acá que dice que un cuarteto, cuarteto es un conjunto de 4 bits, un conjunto de ya sea de 4 ceros, 4 unos o una combinación de estos. Dice que un cuarteto es igual a 4 bits. Un byte es igual a 8 bits. Y luego tenemos acá, dice que un kilobyte, ¿sí? Es igual a 8.192 bits. ¿Cómo obtenemos esta cantidad? Multiplicando el 1024 por 8, ¿verdad? Eso es la cantidad de bits que tiene un kilobyte. Dice que un mega es igual a, ya estamos hablando de 8.388.608 bits. Y ya tenemos un gigabyte que excede obviamente más de los 100.000 y el tera, ¿verdad? Que ya estamos hablando en trillones. Entonces, esas son las medidas o las equivalencias que en este caso tiene el bit a comparación al giga, tera y el megabyte. Vamos a pasar al siguiente punto. Y ahora estamos hablando en términos de bytes. Dice que en un bit puede ser 0 o 1, ¿sí? El byte obviamente ya sabemos que son 8 bits. Y acá tenemos algo muy importante que dice que el kilobyte es igual a 1024 bytes. Dice que un megabyte es igual a 1.048.576 bytes. Y acá tenemos que el byte obviamente equivale más a más de 100.000 millones. Y aquí estamos hablando en trillones. Ahora bien, muy importante porque estas tablitas, vuelvo y repito, le va a servir a usted para cuando haga sus ejercicios o inclusive haga el examen. ¿Sí? Sin embargo, el día de hoy vamos a ver unos ejemplos donde vamos a aplicar estas tablas y también una forma un poquito básica para poder hacer sus conversiones por regla de 3. Vamos a continuar con el siguiente punto que tenemos y que sería medidas de conversión capacidades mayores. Aquí ya estamos hablando del kilo, mega, giga y tera, donde si se fija bien y usted es observador, fíjese muy bien. Dice que un kilobyte es igual a 1024 bytes. Un megabyte es a 1024 kilobytes. Un giga igual a 1024 megabytes. Y permítanme, y un terabyte igual a 1024 gigabytes, ¿sí? Pero si usted se fija bien y es cuidadoso en lo que está observando, se va a dar cuenta de que el 1024 predomina en cada una de estas conversiones. Es el 1024, que básicamente es 1000 si lo queremos ver en base 10, solo que aquí tenemos 24. Entonces, muy importante porque esta tablita va a ser extremadamente de muy gran ayuda, de una gran ayuda cuando empecemos a ver las conversiones, ya que hoy voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo, ayudándome básicamente de esta tabla. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué tenemos acá? Permítanme.
Porque así no me está. ¿Qué copia nos diera la de qué copia? Tenemos acá lo que sería conversión por regla de 3. Entonces, en esta conversión que usted puede observar acá, vamos a trabajar por regla de 3, que yo me imagino que usted en su momento ya trabajó con el profesor de matemática, ¿verdad? En su momento, ya sea en básico, en algún momento de básico, usted lo trabajó. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar específicamente en esto. Acá sí es un poquito difícil que yo se lo pueda explicar porque vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo así por medio de Excel para que usted me pueda entender a lo que vamos a trabajar acá el día de hoy. Entonces, vamos a pasar ahorita en este momento a Excel. Vamos a hacer una conversión para irnos refrescando un poco de lo que habíamos visto en su momento allá cuando estábamos bueno, primero, segundo básico, me imagino que tuvo que haber visto esto. Vamos a hacer una conversión muy sencilla. Vamos a pasar 32 gigabytes a lo que sería su equivalencia en bytes, ¿sí? Vamos a pasar 32 gigabytes a su equivalencia en byte. Ahora bien, tenemos dos formas para hacerlo. La primera forma es consiguiendo el dato exacto para obtener cuánto es lo que equivale el gigabyte a bytes, ¿sí? Es conseguir ese dato exacto. Y la otra, si no tenemos ese dato exacto o no nos acordamos en el momento, es poder hacerlo por el método, podemos llamarlo paso a paso, que es un poquito más largo, pero a la vez es eficaz en el sentido de que nos va a dar la respuesta correcta. Así que sería bueno dominar ambos. Sin embargo, pues el método rápido a veces nos cuesta un poco por las grandes cifras que se manejan y usted acaba de observar. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a pasar 32 gigabytes a byte. ¿Cómo hacemos eso? Primero, por regla de 3, vamos a iniciar colocando 32 gigabytes. De manera ficticia, se va a entender lo siguiente. Vamos a colocar acá una línea, como que estuviéramos trabajando en matemática, y vamos a darle un poquito más de zoom. Vamos a entender acá lo siguiente. Vamos a indicar que 32 gigabytes está en la parte superior. En la regla de 3, ficticiamente se tiene en cuenta que aquí abajo hay un 1, ¿sí? De manera ficticia, hay un 1 acá abajo. 32 partido 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar esta cantidad a byte. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la regla de 3 nos indica que para poder eliminar aquellas medidas, ¿sí? Que ya no necesitamos, tenemos que colocar esa medida en la parte de abajo. Por ejemplo, voy a colocar acá gigabyte en la parte de abajo porque yo quiero eliminar el dato que está en gigas. Y si yo quiero tener ya el nuevo dato en otra medida, debo de colocar la medida que yo quiero el resultado, en la que yo quiero el resultado en la parte superior. En este caso yo quiero el dato en byte. Vamos a colocarlo acá en B alta para acostumbrarnos. Entonces yo quiero eliminar los gigabytes y quiero el dato, ¿sí? Quiero yo el dato en byte. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya aquí por la regla de 3 ya lo estoy aplicando. Estoy estableciendo que la medida que quiero eliminar se coloca abajo y en donde quiero yo mis resultados se coloca arriba. Bien, ahora ¿qué necesitamos? Yo necesito un dato que relacione a ambas medidas. Es decir, necesito encontrar una cifra que tengan en común tanto los bytes como los gigabytes. Y es aquí donde entra en escena la tabla que aparecían aquí en la presentación. Vamos a nuestra tabla. Dice medidas de conversión, conversión a bits. Esto no nos funciona porque aquí vamos a convertir a bits y nosotros no vamos a convertir a bits. Vamos a buscar acá a la siguiente, dice conversión a bytes. Y esto sí nos funciona porque precisamente queremos convertir a bytes. Entonces vamos a buscar ahora. Recordemos que tenemos que convertir de gigas a byte. Entonces buscamos acá. Aquí estamos convirtiendo de kilo a byte. No nos sirve porque estamos hablando en kilo. Aquí estamos hablando de mega a bytes. Tampoco nos sirve. Pero este sí nos sirve porque estamos convirtiendo de gigas, estamos pasando de gigas a bytes. Ahora fíjese muy bien. Dice que un gigabyte es igual, y aquí tenemos acá que sería casi 10.737.41.824 millones de bytes. O sea, si se fija bien, es una cifra exageradamente grande. Y bueno, yo no sé, a menos que ustedes pues sean muy buenos para retención de memoria, se les va a quedar esto de golpe, ¿verdad? Entonces, vamos a venir y vamos a tomar acá lo que dice. Voy a decir entonces por regla de 3 que un gigabyte, es igual, y voy a colocar esta cantidad que está acá, en la parte de acá.
Un gigabyte es igual a 107. Perdón acá porque los números extremadamente grandes. Vamos a colocar esa cantidad y ahí lo tenemos. Un gigabyte es igual a más de 10.000 millones de bytes. Ahora bien, ya que tenemos acá la cifra, ¿qué es lo que nos dice la regla de 3? Ya que tenemos esa cifra que tienen en común ambas medidas, vamos a proceder a eliminar aquello que ya no necesitamos. Entonces, por ejemplo, yo vengo y ya tacho los gigas, así como lo hacían ustedes, ¿se recuerdan en la regla de 3? Vamos a tachar los gigas y la respuesta nos quedaría en byte. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a colocar acá el signo igual. Entonces, en regla de 3 se multiplican todos los denominadores y se multiplican todos los numeradores. Entonces, multiplico los de acá abajo. Yo sé que me va a dar 1 y multiplico esto lo de acá arriba. Entonces, vamos a usar acá nuestra calculadora, que aquí sí vamos a utilizar calculadora. Y coloco yo acá 32 por 107, 37, 418, 24. ¿Sí? Verificamos de que la cifra esté tal y como está acá porque la cantidad de números es demasiado grande y le damos Enter. Ahí estamos viendo que la operación estamos bien y ya tenemos nuestra respuesta que básicamente estamos hablando de 34, ¿sí? 34 trillones, creo que billones, perdón, de bytes. Entonces vamos a venir y colocar la respuesta. Vamos a colocar 34, 159. Perdón que aquí no voy a utilizar coma. 638 si no estoy mal. 368, perdón. Entonces, esa sería básicamente la cifra que me quedó a mí de mi conversión. Ahora, yo creo que eso también ustedes ya lo saben, incluso lo intuyen, y también se lo enseñaron en matemática, de que esta cifra se divide. Se toma esto y se divide por esto. Obviamente, nosotros ya sabemos que todo número dentro de 1 va a ser el mismo número. Copiamos el número, lo pegamos, y por lo tanto nuestra conversión nos queda de la siguiente forma. Estamos hablando de 34 billones de bytes, lo que equivale a 1 giga. Entonces, esa es la cantidad completa o la respuesta que nos queda. Ahora bien, vuelvo, repito, ese es el método más fácil, el más rápido, el más sencillo, siempre y cuando usted tenga este dato. Si usted tiene estos datos, le va a ser mucho más fácil de poderlo encontrar. Ahora bien, ¿qué pasa si usted por casualidad pues no tiene ese dato? ¿Qué pasa si usted se le olvidó esa gran cantidad de números? Porque eso puede llegar a pasar. ¿Cómo podemos resolver eso? Bueno, vamos a hacerlo ahora por el método más, podemos llamarlo simple, pero también que nos va a llevar un poquito más de trabajo, más de tiempo en resolverlo. Voy a volver a colocar acá las cantidades. 32 GB. Vamos a colocar esto así de manera rápida para que me pueda usted entender. Y vamos a colocar acá el 1. ¿Sí? Ok, vamos a hacerlo por el siguiente método, el método más laborioso, pero también eficaz. Primero, para eso, voy a hacer mi escala de valores. Escala de medidas. ¿No? Eso solo es como una guía para poderme ir guiando. Vamos a iniciar desde la medida más pequeña hasta la más grande. Entonces, por ejemplo, la medida más pequeña yo sé que es el bit. Luego, la medida que le sigue es el byte. Luego tenemos lo que sería el kilobyte. Luego tenemos, en la cuarta posición, tenemos el megabyte. Luego tenemos en la quinta posición al gigabyte. Y por último tenemos lo que sería el terabyte. Ok, ¿por qué me va a servir a mí esta escala? Porque nos va a funcionar de la siguiente manera. Estamos iniciando desde la escala menor hacia la escala mayor, ¿sí? Vamos de menor a mayor. Es muy importante tener esto en cuenta porque nos va a servir para lo que vamos a analizar acá lo siguiente. Cuando usted no tenga el dato exacto, como pasó acá, le va a corresponder hacerlo de la forma básica, de la forma que lleva más tiempo, pero igual funciona. Bueno, entonces nos vamos a ubicar.
Me están pidiendo de que tengo que pasar gigas a bytes. Ahora mi pregunta para ustedes, yo les pregunto a ustedes, ¿estoy pasando de una cantidad menor? Recordemos que este está menor y este es mayor. ¿Tengo que convertir de una cantidad menor a una mayor o de una mayor a una menor? ¿Cuál sería su respuesta si se les pregunta eso? ¿Vamos de menor a mayor o de mayor a menor? O preguntamos. A ver, el que tenga la cámara apagada. Pedro, Robles, si está presente, si no me contesta, lo sacamos de la conferencia. Robles, ¿estamos pasando una cantidad menor o una mayor? Robles, ¿No me escucha, profe? sí, le estoy escuchando. Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que mis audífonos están como raros. Bueno, pregunta. ¿Estamos pasando de una cantidad menor a mayor? ¿Vamos a convertir de una cantidad menor a mayor o de una mayor a menor? De una menor a mayor. De una menor a mayor. ¿Alguien más que diga lo contrario? No, ¿No? profe. ¿No? Ok. Yo, profe, Sí, adelante. ¿Usted qué dice? ¿De una mayor a una menor? de una mayor a una menor. Ok, gracias. Como tiene razón su compañera, en este caso Robles, estamos pasando de una mayor a una menor, ¿sí? Vamos de mayor a menor. Por lo tanto, como en lugar de ir hacia abajo vamos hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos ubicados justamente en este momento en esta área y tenemos que llegar al byte. Ahora bien, si se fija bien, o si nos fijamos bien todos, para llegar al byte tenemos que pasar por el mega y tenemos que pasar por el kilo. ¿Sí? Tenemos que pasar por esas dos medidas antes de llegar al byte. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Cuando usted tenga este tipo de problema y no tenga el dato específico, hacemos lo siguiente. Vamos a pasar de una en una hasta llegar hasta donde nos corresponde. Por lo tanto, yo voy a colocar lo siguiente. En la parte de abajo voy a colocar gigabyte, ya que es la medida que voy a eliminar. Es la medida que yo voy a eliminar. Y en la parte superior voy a dejar la medida que yo quiero que se quede o que por el momento se pueda mostrar. Que en este caso, de giga voy a pasar a mega, que es la que le sigue, hacia abajo. ¿Sí? No puedo colocar yo kilo, sino que voy a colocar mega porque es la medida que me corresponde. De giga voy a pasar primero a mega. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a ir a buscar una medida que tengan en relación ambos. Una medida que ambas tengan en común. Entonces me voy a mi tabla. Aquí obviamente esto no me sirve porque no tengo yo una medida que diga gigas, megas. Si usted se fija bien, aquí todo es a bytes, aquí todo es a bits. Entonces me voy acá donde dice medidas mayores. Entonces tengo que buscar donde diga gigas y donde diga megas. Y si se fija bien, aquí la tiene. Dice que un giga es igual a 1024 megas. Por lo tanto, esta es la cifra que ambos tienen en común o las está relacionando ambos. ¿Sí? Un giga es igual a 1024 megas. Por lo tanto, yo voy a venir y voy a indicar acá. Y voy a decir, un gigabyte es igual a 1024 megas. Entonces, como ya tengo aquí la cantidad en gigas, lo voy a proceder a eliminar. Vamos a tachar los gigas y también lo vamos a tachar acá arriba. Por lo tanto, mi respuesta me empezaría a quedar en megas, ¿sí? Me quedaría en megas. Pero recuérdense que tenemos que llegar hasta byte. Por lo tanto, mi respuesta no me la están pidiendo en megas. Ahora bien, ¿qué me piden después del mega? Después del mega, lo que le sigue es el kilobyte, ¿sí? Entonces, para poder llegar al kilobyte, tengo que deshacerme de los megas. Por lo tanto, nuevamente yo vengo y coloco acá lo siguiente. Voy a venir en este momento y digo, como quiero eliminar los megas, tengo que colocar su cifra acá abajo. Nunca, nunca vaya a hacer esto. Nunca vaya a colocar eso así, porque no se va a eliminar. Si usted quiere eliminar una unidad de almacenamiento, siempre una arriba y una abajo, pero nunca pueden ir los dos a la par, en la parte superior o ya sea abajo. Si usted quiere eliminar algo, siempre una arriba y una abajo, de esta forma, pero nunca pueden ir, ya sea aquí arriba o aquí abajo los dos, nunca puede ir eso. Está malo entonces la operación.
Entonces tengo acá megas, que es lo que voy a eliminar, y en la parte superior voy a colocar kilo, ¿sí? Que es lo que lo quiero dejar, que es la parte que me corresponde. Entonces voy a indicar yo, por mi tabla de conversiones, voy a buscar el dato que los une a ambos. Y aquí tengo yo megas a kilos. Entonces dice que un mega es igual a 1024 kilobytes. Por lo tanto, coloco acá un mega es igual a 1024 kilobytes. De esta manera ya me va a permitir, por regla de 3, poder eliminar esta unidad, que serían los megas, se van a poder eliminar, y la respuesta me quedaría en kilobyte. Sin embargo, la respuesta no la queremos en kilobyte, sino que tenemos que llegar a lo que es el byte. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente escala, que sería en kilo. Vamos a colocar este otro color, que tenemos que llegar acá a donde está el byte. Entonces ahorita estamos en esta etapa. Por lo tanto, yo sé que después del kilo, sí me corresponde el byte, que es donde quiero llegar. Entonces yo vengo, vamos a insertar acá nuestra línea y coloco acá la unidad de medida que quiero eliminar, que serían los kilobytes, porque ya no los necesito, y la unidad arriba, la unidad que yo quiero dejar, o como quiero que me quede mi respuesta, que sería en byte. Ahora tengo que buscar una cantidad, una unidad, una cifra que una ambas medidas. Y vuelvo, repito, no nos sirve esta tabla bits porque aquí en ningún momento está viendo usted kilos con bytes. Si se fija bien, aquí no está. Si nos vamos acá a conversión a bytes, aquí sí la encuentra. Dice que un kilobyte es igual a 1024 bytes. ¿Sí? Ahí sí lo va a encontrar. E incluso si se va acá a la siguiente, también lo va a encontrar. Es la misma medida. Un kilobyte a 1024. La encuentra acá y la encuentra acá. Y ambos tienen la misma cifra. Por lo tanto, yo voy a decir entonces que un kilobyte es igual a 1024 bytes. Eso me va a permitir entonces, por regla de 3, eliminar la unidad de kilobyte y que la cifra o el resultado final me quede en byte. Por lo tanto, ahora ya voy a proceder yo a hacer mi operación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a multiplicar todos los numeradores y todos los denominadores para ver cuál es el resultado final. Por lo tanto, vamos a multiplicar acá todos los números 1 de acá abajo, que sería 1. Y en la parte superior vamos a multiplicar todos los datos de acá arriba. Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora para poder hacer esa operación. Entonces tengo 32 por 1024 por 1024 de acá por 1024. ¿Sí? Que serían 343. Y aquí ya estamos hablando igual de miles de billones. ¿Sí? Vamos a volver a hacer la operación para ver que nos haya quedado bien. 32 por 1024 por 1024 por 1024. Aquí ya nos dio un resultado que no era. Vamos a volver a confirmarlo. Profe, es que en la primera que había hecho, en la última había puesto 10.224. Ah, gracias. Sí, entonces sí tiene razón. Se fue un dedazo de más. Entonces la cifra correcta es esta. En este caso ya la cifra ya me quedó como debe ser. Gracias. Entonces acá se puede decir de que el dato final es este de acá. Vamos a colocar acá lo que sería la cifra en bytes. Y por lo tanto ya tendríamos nuestra cifra completa. Vamos a colocar acá estos datos. Y bueno, yo creo que esto ya está de manera intuitiva, ya lo tenemos, ¿verdad? Usted divide esta cifra dentro de 1 y al final le va a quedar esto. Yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque sería trabajar obviamente de más. Pero si se fija bien, y a esto es lo que quiero llegar y con esto finalizamos, tenemos el mismo resultado. ¿Sí? Tenemos exactamente el mismo resultado, solo que lo hicimos de formas distintas, ¿verdad? En uno nos fuimos por el camino más corto porque teníamos este dato preciso y en otro por el camino más largo. Entonces, obviamente, ¿verdad? Ambos tenemos la misma respuesta, mismo resultado, sin embargo, usted decide cuál es el camino. Yo lo hice de la forma también, pues, un poquito más larga porque, como le vuelvo y repito, es difícil de que alguien se quede todas estas cantidades de memoria, ¿verdad? Solo teniendo el papelito a la mano. Pero en ocasiones tampoco vamos a poder tener el papelito a la mano, así que nos va a tocar echar mano de la forma
pues, del camino largo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a detener ahorita en este momento la conferencia, vamos a volver a iniciar la conferencia para tomar la listado de asistencia, por favor. Entonces, terminemos la conferencia en este momento y vuelvan a ingresar por el mismo link.